Me confirman. Ya. Hoy ya dieron examen los del SP, ¿no? Por si acaso alguno le sacó foto de su examen para que lo hagamos. Ya vamos a hacer el práctico entonces. A ver, vamos a hacer dinámica. A ver, comparto pantalla. Ya, este es el práctico. Entonces vamos a continuar con su práctico. Hemos hecho cinemática en la anterior clase. Vamos a irnos ahora a dinámica. A ver, igual vimos movimiento parabólico. Vamos a hacer dinámica, ¿ya? Vamos a empezar con la parte de dinámica. A ver, ya. Vamos a ir viendo. Vamos a ir haciendo las primeras. Ya. Ya saben, cualquier duda que tengan, me interrumpen. No hay problema. ¿Ya? Ujú. Entonces vamos con el primero. Dice, calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 newtons adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo. Ya, en lo que es dinámica, a ver, ya, en esto que es dinámica, ya, no sé por qué se escribe así. Entonces vamos a ver lo que son las leyes de Newton, ¿ya? Leyes de Newton. Vamos a ver acá la que son las tres leyes de Newton. Vamos a ver la primera ley. Primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria en un cuerpo en el que no se le ejerce ninguna fuerza, o sea que está estático, la sumatoria de todas sus fuerzas internas, ya, la sumatoria de todas sus fuerzas internas va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, sumatoria de todas sus fuerzas internas igual a cero. Esa sería la primera ley de Newton. Luego, la segunda ley dice que en todo cuerpo acelerado, con una velocidad variable, la sumatoria de su fuerza va a ser igual al producto de su masa por su aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton. Y la última que vamos a ocupar para todos estos ejercicios va a ser la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción. La de acción-reacción. ¿No? Que nos dice que a toda acción va a haber una reacción que va a ser igualmente proporcional a la acción, pero en sentido contrario. Tenemos un bloque que está sobre una superficie. La acción sería el peso por la gravedad y la reacción sería, la reacción sería, ¿no? La fuerza que ejerce la superficie para que no se hunda. La reacción. La acción sería el peso y la reacción sería, en este caso, se le llama normal. Cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, se crea la normal. Luego
Otra cosa que vamos a ocupar en dinámica va a ser fricción. Va a ser las fuerzas de fricción. A ver, mm, aquí. Fuerza de fricción. Que su fórmula va a ser fuerza de fricción igual mu por normal. Y la fuerza de fricción siempre va a ser opuesta al movimiento. Opuesta al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el movimiento está hacia este lado, la fuerza de fricción va a ir hacia el otro lado. ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Estos simplemente son los conceptos. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Ya. Entonces dice calcular la masa al recibir una fuerza. Nos están dando una fuerza, ¿no? Fuerza, 20 newtons. Entonces vamos a ir poniendo el dato. Fuerza igual 20 newtons. Ahora, nos da una aceleración también. Aceleración igual 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos fuerza y tenemos aceleración. Como esto es dinámica, podemos aplicar o la primera, ley de Newton, la segunda o la tercera. Si tenemos aceleración, entonces se va a aplicar la segunda. Segunda ley de Newton. ¿Ya? Que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. En este caso, la sumatoria de todas las fuerzas, la única fuerza que hay acá es la de 20 newtons, masa por aceleración. Nos piden calcular la masa, ¿no? Masa. Entonces, va a ser masa igual fuerza sobre aceleración. Y la masa va a ser igual a la fuerza, 20 newtons, sobre la aceleración, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 20 dividido entre 5 da 4 kilogramos, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? No. Ya. La masa sería 4 kilogramos. Vamos a hacer la otra. Dice, ¿qué masa tiene una persona de 65 kilogramos fuerza de peso en kilogramos y gramos? Entonces, a ver, esta unidad, kilogramo fuerza, ¿ya? Kilogramo fuerza, es una unidad de peso, ¿ya? A diferencia del kilogramo, que es una unidad de masa, ¿no? Una unidad de masa. Pero existe una relación directa entre el kilogramo y el kilogramo fuerza, que un kilogramo es igual a un kilogramo fuerza, ¿ya? Un kilogramo igual a un kilogramo fuerza. Entonces, para transformar, digamos, de masa a peso, un kilogramo es directo, un kilogramo fuerza, no se necesita más. Y de peso a masa, lo mismo. Un kilogramo fuerza es un kilogramo. 10 kilogramos fuerza, 10 kilogramos. Y así, ¿no? Entonces, si tenemos un peso de 65 kilogramos fuerza y queremos llevarlo solamente a kilogramos, un kilogramo fuerza, un kilogramo. Kilogramo fuerza se da con kilogramo fuerza y 65 por 1, 65 kilogramos. Listo. Entonces, ¿qué masa tiene una persona de 65 kilogramos fuerza? En kilogramos tiene 65. Y nos piden también en kilogramos y después en gramos. Por lo tanto, sería transformar estos 65 kilogramos en gramos, ¿no?
1 kilogramo, 1000 gramos. Kilogramo se da con kilogramo. Sería 65.000 gramos. Listo. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces vamos a hacer la otra. Uy, recién se está uniendo. Ya. Entonces, la tercera dice, si la gravedad de la Luna es de 1.61 metros sobre segundo al cuadrado, calcular el peso de una persona en ella, que en la Tierra es de 80 kilogramos fuerza. A ver, ya. Nos están dando el peso, vamos a ir anotando los datos. Nos dan la gravedad de la Luna, 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dicen el peso, dice, a ver, calcular el peso de una persona en ella que en la Tierra es 80 kilogramos. Allá, el peso en la Tierra, que 80 kilogramos fuerza, que esto en masa, la masa por si acaso es constante, en la Tierra o en la Luna la masa no varía, ¿no? Porque la masa es la cantidad de materia en un espacio determinado. Entonces, tenemos la masa que es constante, no varía ni en la Tierra ni en la Luna, y tenemos la gravedad de la Luna. Queremos el peso en la Luna, ¿no? El peso en la Luna va a ser igual a la masa por la gravedad en la Luna. Entonces, el peso en la Luna va a ser 80 kilogramos por la gravedad, que es 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. El peso en la Luna, obviamente esto va a estar en Newton. A ver, ¿cuánto saldría? 80 por 1.62. $129. Ya, 129 newtons. Entonces el peso en la Luna sería 129 newtons. Pero si lo quieren llevar a kilogramos fuerza, pueden utilizar una relación que es de Newton a kilogramos fuerza, que es que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons, ¿no? Entonces pueden hacer esa relación, Newton abajo, kilogramo fuerza arriba. 1 kilogramo fuerza es 9.8 newtons. Entonces el peso en la Luna en kilogramos fuerza va a ser 129 dividido entre 9.8. 13,16. 13,16 kilogramos fuerza. Entonces ese sería el resultado. 13,16 kilogramos fuerza. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer el otro. Dice, calcular la masa de un cuerpo que aumenta su velocidad en 1.8 kilómetros sobre hora en cada segundo cuando se aplica una fuerza de 60 kilogramos fuerza. Ya.
Entonces, a ver, nos están diciendo que queremos calcular la masa. No sabemos. Dice que aumenta su velocidad en 1.8 kilómetros sobre hora en cada segundo. ¿Esto qué es? Una aceleración, visto de otro modo. ¿Por qué? Porque una aceleración es cuánto aumenta la velocidad por segundo, ¿no? Por ejemplo, una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado quiere decir que si hay una velocidad que empieza en cero, después de un segundo va a ser 5 metros sobre segundo la velocidad. Después de otro segundo va a ser 10 metros sobre segundo la velocidad. Después de otro segundo va a ser 15 y así. ¿Por qué? Porque está acelerando, o sea que la velocidad va a ir subiendo. Y lo mismo cuando desacelera, ¿no? Cuando va frenando. ¿No? Entonces, como nos están diciendo que aumenta su velocidad en 1.8 kilómetros sobre hora por segundo, nos están dando la aceleración, ¿no? Pero con otras palabras. A ver, entonces sería acá, aceleración. Como esto está en kilómetros sobre hora, tenemos que llevarlo al sistema internacional, ¿no? 1.8 kilómetros sobre hora va a ser para metros sobre segundo, ¿no? Hora, segundo, una hora, 3600 segundos, kilómetro y metro. Un kilómetro, 1000 metros. Dos ceros se van con dos ceros. Sería 1.8 por 10 dividido entre 36. ¿Cuánto sería? 1.8 por 10 dividido entre 36, ¿cuánto sale? 0.5. Ya, 0.5 metros sobre segundo. Hora y hora se va, kilómetro con kilómetro se va. Ahí queda metro. Esto por si acaso son tacheros dos ceros, ¿no? Aquí es metro y aquí es segundo. Ya. Quedaría 0.5 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y dice que se aplica una fuerza de 60 kilogramos fuerza. 60 kilogramos fuerza. Ahora nos piden la masa, ¿no? Lo mismo. Sumatorio de fuerza igual al producto de la masa por la aceleración. Despejamos masa, va a quedar fuerza sobre aceleración. Ahora, para que quede esto en kilogramos, tenemos que llevar esto a Newton, ¿no? La fuerza a sistema internacional, que va a ser nada más que multiplicarlo por 9.8, ¿no? Un kilogramo fuerza, 9.8 newtons. 9.8. ¿Cuánto saldría? 60 por 9.8. 588. ¿Cuánto? 588. 588 newtons. Ahora entonces la masa va a ser 588 newtons sobre la aceleración 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Que sería multiplicarlo por 2, ¿no? Porque acá es un medio, el 2 pasa arriba. ¿Cuánto se daría? 8, 16. No, eso, ¿no? 1176. Sí. Ya. Entonces la masa sería 1176 kilogramos. ¿Alguna duda?
Entonces vamos al siguiente. A ver. Este ya lo hicimos. Sería este. El último, el 5, ¿no? O el último de la foto. Este sí es, este es fácil, igual. Porque esto dice, las masas A, B y C deslizan sobre una superficie horizontal debido a la fuerza aplicada, 10 newtons. Calcula la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre C. Pero lo que pasa acá es que no hay coeficiente de fricción. Debería haber acá un coeficiente de fricción, un mu, ¿no? De 0,2 o 0,3, 0,5, no sé. Para que exista una fuerza opuesta, ¿no? La fuerza de fricción. Pero como no hay fuerza de fricción, acá no existe la fricción. em, Acá sabemos que hay un peso, que es masa por gravedad. Pero como está sobre una superficie, se supone que acá igual hay una normal. Por lo tanto, el peso se anula con la normal porque es la misma. Acá igual hay un peso y acá hay una normal. Este peso se anula con esta normal. Igual a otro peso, otra normal que igual se anula. Entonces, la única fuerza que va a existir en este ejercicio va a ser la fuerza F, que es una fuerza de 10 newtons. Esta es la única fuerza que existe. Y como no hay una fuerza opuesta, que es normalmente la fuerza de fricción, por lo tanto la respuesta es esta, 10 newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce A sobre B? La fuerza de A sobre B es 10 newtons. Lo mismo, la fuerza de B sobre C es también 10 newtons. Ya. Lo mismo, quieren hacerlo analíticamente, igual se puede. Simplemente, pues no hay más sumatoria de fuerza. A ver, eh, en X, ¿no? Por lo tanto, las únicas fuerzas que existen es la fuerza F. Sumatoria de fuerza, por lo tanto, la fuerza F va a ser igual a 10 newtons, ¿no? Es que solo existe esa fuerza en el eje de las X. Existe la fuerza F y no hay más. Después, eso, ¿no? La fuerza que ejerce A sobre B y lo mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X de B sobre C. Eh, Esto no sabemos si está estático, a ver. No nos dice si está o no está estático. Bueno, entonces, acá igual, la fuerza que ejerce B sobre C, la única fuerza que hay acá es la fuerza F, que va a ser igual a 10 newtons. Lo mismo. Esta es la fuerza que ejerce A sobre C, perdón, A sobre B. Y la otra sería la fuerza de B sobre C, que ya serían 10 newtons porque es la única fuerza en el eje de las X. Porque como le dije, en el eje de las Y se anulan. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos a hacer otro. Mm, Acá está. A ver. Vamos a hacer uno con gráfico. Este, el 9. Ya vamos a hacer el 9. Ya. Dice calcular la fuerza máxima en la dirección de la base del plano que hay que ejercer para que el cuerpo no se mueva, así como la fuerza mínima. Queremos encontrar F, en otras palabras. Entonces, vamos a ver qué fuerzas actúan en este sistema.
va a haber un peso. Uy, aquí, peso, masa por gravedad, o lo vamos a llamar peso, ¿no? A ver, que esto es el peso. Va a haber una normal, que siempre perpendicular a la superficie. Tiene que estar en 90 grados con la superficie. Aquí la masa. A ver, ya, más o menos. Una normal, una masa, perdón, el peso ejercido por la masa. Después nos está dando acá mu. Esto de acá es mu, que quiere decir que hay fricción, que esta superficie genera fricción. Entonces, si hay fricción, va a existir una fuerza opuesta al movimiento. A ver, así más o menos. Mm, ya, vamos a ponerlo así. Ya digamos que así. Esta es la fuerza opuesta al movimiento, fuerza de fricción. Entonces vamos a tomar primero como que esto se está moviendo. Entonces vamos a tomar acá otra fuerza. Ya, la fuerza que se necesitaría para que se mueva, ¿no? Fuerza F. Este va a ser Fx. Fx. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las X. Este es X, ¿no? Este es el eje de las X. Y este es el eje de las Y. Listo. Entonces, tenemos todas las fuerzas que se ejercen en el plano. Bueno, ya. Entonces, vamos a hacer, primeramente vamos a pasar todo esto a un diagrama, perdón, a un plano cartesiano para que sea más entendible. Vamos a hacer con otro color. Así. Ya, esto es X, esto es Y. Entonces, a ver. Sabemos que en el eje de las X hay una fuerza acá, fuerza Fx, ¿no? En el eje de las Y, a ver, aquí, ahí, hay una normal. Luego, para abajo de la normal, aquí, por esta parte, ahí, digamos. Esto viene hasta acá y esto viene hasta acá. Ya. Por en la parte de abajo está el peso, masa por gravedad, o lo vamos a llamar simplemente peso. Sabemos que es masa por gravedad. Luego, acá está la fuerza de fricción y no hay más, ¿no? El peso, la fuerza, bueno, la fuerza F está por acá. Esta es más o menos por acá, ¿no? La fuerza F. Ahora, esta fuerza F va a dar dos, ¿cómo se llama? Dos sombras. La fuerza Fx y va a dar otra sombra que es acá, ¿no? Aquí, la fuerza Fy. Listo, eso sería todo. Ahora vamos a empezar a aplicar las leyes de Newton. Primeramente vamos a tomar en cuenta como que este cuerpo está siendo acelerado, o sea, se está moviendo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje de las X se está moviendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué fuerzas están en X. Está la fuerza de fricción negativa. Está la fuerza X positiva. Fuerza Fx y no hay más. Igual a la masa por la aceleración. Ya. Entonces, la masa la tenemos, ¿no? La aceleración no la tenemos. Eh, la fuerza de fricción, su fórmula de la fuerza de fricción es mu por normal, más fuerza X igual masa por aceleración, ¿no? Entonces, mu lo tenemos, la normal no la tenemos. La fuerza X va a ser igual, a ver, fuerza X sabemos que es igual a F por el coseno del ángulo. A ver,
igual a masa por aceleración. Entonces ahí quedamos, ¿no? Lo que queremos encontrar es la fuerza F. Entonces simplemente sería despejar F coseno del ángulo igual masa aceleración menos mu por normal. No, perdón, esto no está multiplicando, esto está sumando. Esto está menos, pasa con más mu por normal, ¿no? Despejamos F, va a quedar masa por aceleración más mu por normal sobre coseno del ángulo. Y tendríamos la fórmula para encontrar F. Ahora vemos qué datos nos falta. Masa tenemos, aceleración no tenemos, mu tenemos, la normal no tenemos, el ángulo, a ver, nos lo dan, ¿no? Acá está, 30. Pero este ángulo, a ver, ¿cuál ángulo es? Mm, Ya, este ángulo 30 es este ángulo acá. Ya, ese es el ángulo 30. Que no nos sirve. Ahorita vamos a ver por qué no nos sirve. Ya. El ángulo que nosotros necesitamos, vemos este diagrama de acá. El ángulo que nosotros vamos a ocupar, como yo siempre les digo, es los ángulos que nacen del eje de las X. Por lo tanto, el ángulo que ocuparíamos acá sería este, ¿no? Este ángulo, ¿no? Este angulito de acá. Pero el ángulo que nos están dando, si se dan cuenta, es el ángulo que está entre el eje de las X y el peso. Es este ángulo de acá. Ah, no, perdón, acá está mal, este peso está mal. Viene acá. A ver, aquí. Ahí. Ya. Ahora sí. El ángulo que nos están dando es el ángulo entre la fuerza, perdón, entre el eje de ¿cómo se llama? Aquí este ángulo de acá. Si se pueden dar cuenta, acá se forma un triángulo, ¿no? Se forma aquí este triángulo de acá. Ahí y ahí, ¿no? Que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este angulito de acá lo tenemos es 30. Este ángulo de acá sería 90. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo de acá va a ser 60, ¿no? 60. ¿Por qué? Para que se completen los 180 grados que todo triángulo tiene que tener. Entonces, el ángulo que hay entre la fuerza de fricción, ¿no? Este es el ángulo entre la fuerza de fricción y el peso, es 60. Ya. Ahora, nosotros queremos encontrar, entonces, por lo tanto, este ángulo que hay acá, lo que le falta, esto de acá, sería 30, ¿no? Para llegar a los 90. Pero nosotros queremos saber entre F y Fx, ¿no? Y entre el eje de las X. A ver qué podemos hacer. Ya sé qué se puede hacer. Si se dan cuenta, esta línea de acá es la misma que esta de acá. Entonces, el ángulo que hay acá va a ser el mismo que el ángulo que hay acá. ¿Por qué? Porque es la misma línea perpendicular. Entonces, el ángulo que hay entre F y el eje de las X va a ser 30. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces ya tendríamos el ángulo. Ahora que tenemos el ángulo, podemos decir que esta partecita que ya la tenemos. Entonces solo nos faltaría la normal y la aceleración. Vamos a ver cómo las obtenemos. Vamos a irnos ahora a sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. En el eje de las Y, este sistemita no está moviéndose, ¿no? Porque si se dan cuenta, en el eje de las Y está quieto, solo se mueve en el eje de las X. No es como que se esté moviendo para arriba y para abajo, ¿no? Así como saltando, no. Solo se está moviendo así en esta dirección, que este es el eje de las X, no se está moviendo así, en esta dirección. En el eje de las Y está quieto. Por lo tanto, en el eje de las Y vamos a tomar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a ver, las fuerzas que están actuando acá va a ser la normal, que va hacia arriba, y la fuerza de acá. Esta fuerza de acá, en que está en el eje de la Y, que es nada más ni nada menos que el peso en Y, ¿no? Es el reflejo de este peso que está acá, el peso en Y.
peso en Y. Menos, a ver, peso en Y. ¿Qué otra fuerza se está actuando? Acá podemos verla en el gráfico. La fuerza Y, ¿no? Fuerza Y. Igual negativo. Igual cero. Ya. Esas son todas las fuerzas que están actuando. Ahora, vamos a ir resolviendo. La normal va a ser igual al peso en Y más la fuerza en Y. Ujú. El peso en Y es lo mismo que masa por gravedad. Si es en Y, es seno del ángulo. Fuerza en Y, F por el seno del ángulo. Por lo tanto, la normal va a ser igual a masa por gravedad seno del ángulo 30. 30 más, a ver, estamos con el peso. Vamos a ver si es 30 con el peso. Mm, no, el ángulo que tenemos que tomar en este caso es este, ¿no? Porque el peso, tomamos siempre el ángulo que nace del eje de las X. Y dijimos que este ángulo era 60. Por lo tanto, acá lo que vamos a tomar va a ser 60 para el peso. Pero para la fuerza va a ser 30. Ya. Entonces ya tenemos, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de 60 más la fuerza por el seno de 30. Lo despejamos en esta formulita que tenemos, más mu por la normal, seno de 60, más fuerza, seno de 30. Todo esto sobre coseno del ángulo, que en este caso es 30. Ya. Vamos resolviendo. Más aceleración, más mu por masa por gravedad por el seno de 60, más mu por F por el seno de 30. Todo, a ver, este coseno de 30 lo vamos a pasar a multiplicar de nuevo. ¿Ya? Vamos a hacer acá F coseno de 30. Lo pasamos. Ahora toda la fuerza la vamos a mandar a un lado. Fuerza coseno de 30 menos mu fuerza seno de 30 igual más aceleración más mu. eh, ¿Cómo se llama esto? Mu masa por gravedad por el seno de 60, que solamente estamos copiando. Despejamos fuerza. Mu seno de 30 igual masa, aceleración, más mu, masa, gravedad, seno de 60. Entonces la fuerza va a ser igual a masa, aceleración, más mu, masa, gravedad, por el seno de 60, sobre coseno de 30 menos mu, seno de 30. A ver, vamos a ver. Tendríamos todo. Tenemos coseno, seno, mu lo tenemos, masa, gravedad, aceleración nos faltaría. A ver, para calcular la aceleración que podemos hacer. Eh, mm, Sería despejar de acá. F coseno de 60, Fx. Ya. Ahorita vamos a calcular la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, nosotros queremos una aceleración mínima, ¿no? Cuando nos dice acá para que el cuerpo no se mueva y para que el cuerpo, así como para que la fuerza sea mínima. O sea que hay una aceleración, aunque sea tendiendo a cero, una aceleración podría decirse de una aceleración despreciable, en otras palabras. Aunque existe una aceleración, digamos, de 0.0001, una aceleración despreciable que sea bien baja. Y cuando en física hablamos de despreciable, que no quiere decir cero, ya es diferente, no quiere decir que la aceleración sea cero. ¿Por qué? Porque si ponemos la aceleración cero,
va a multiplicar a la masa que es 0 y la va a hacer desaparecer. Por lo tanto, cuando uno dice despreciable, es simplemente que no la tomamos en cuenta, ¿ya? Cuando es una masa despreciable, una aceleración despreciable o algo despreciable. Simplemente eso. Mu, masa gravedad, por el seno de 60, sobre coseno de 30 menos mu, seno de 30. Y con esto tendríamos la fuerza. La fuerza mínima para que el objeto empiece a moverse. Masa, ¿cuánto es? 5, más mu, 0.3, por masa, 5 por gravedad, 9.8, por el seno de 60, sobre coseno de 30, menos 0.3, seno de 30. Esa sería la fuerza mínima para que se mueva el cuerpo. A ver. ¿Cuánto sería? Ya, a ver, me sale a mí 24.76. 24.76 newton. Esto es la fuerza mínima para que se mueva, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fuerza máxima? Bueno, pero que dice la fuerza, ¿cuál es, que hay que ejercer para que el cuerpo no se mueva ya? ¿Cuál es la fuerza mínima para que no se mueva, no? Ah, no, ¿cuál es la fuerza máxima? Calcular la fuerza máxima en la dirección de la base del plano para que el cuerpo no se mueva. Ya, la fuerza máxima ahora. Es lo mismo, simplemente que en vez de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es cuando un cuerpo está en movimiento, esta parte de acá, vamos a tomar sumatoria de fuerzas en x igual a 0. ¿Ya? Nada más, acá aplicamos sumatoria de fuerzas en x igual a 0 en vez de por masa por aceleración, ya que no se está moviendo. Todo es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, solamente esto va a ser 0, masa por aceleración, masa por aceleración. Todo esto va a ser lo mismo en y. Lo único que va a cambiar va a ser que esto va a ser ahora sí 0. Esa es la diferencia. Entonces vamos a hacer lo mismo. A ver. Entonces, haciendo todo esto, 0.3 por masa 5 por gravedad por el seno de 60 sobre coseno de 30 menos 0.3 por el seno de 30 daría 17.78. ¿Ya? Fuerza 2, 17.78, que esto es aplicando sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, la fuerza máxima para que no se mueva el objeto es 17.78 y la fuerza mínima es, perdón, la fuerza máxima para que no se mueva, o sea, tiene que ser más baja para que no se mueva. Y la fuerza mínima para que empiece a moverse va a ser 24.76. ¿Ya? ¿Alguna duda?
¿Todo claro? A ver, vamos a hacer otro. Ya, el 11. El 11. Y ya después hacemos el 10, que igual está facilito. Ya, el 11. Dice calcular para el sistema de la figura su aceleración y la tensión de la cuerda, si M1 es 12 y M2 es 8. La aceleración y la tensión. Primeramente vamos a calcular la aceleración. En sistemas así cerrados son facilitos calcular la aceleración. Simplemente tenemos que ver todo, ¿cómo se dice? Todas las fuerzas en X, ¿ya? Todas las fuerzas en X. Entonces, a ver, la aceleración, la masa 2 es 8 y la masa 1 es 12. La aceleración va a ser hacia este lado, ¿ya? Hacia este lado va a ir. Entonces, vamos a ir viendo qué fuerza existe. A ver, ¿hay coeficiente de fricción? No, no nos dicen que hay coeficiente de fricción. Por lo tanto, aquí va a existir bueno, acá está el peso. Acá va a existir, este es el eje de las X, ¿no? Que el eje de las X ahora dobla, ¿ya? Acá va a existir un peso en X y en la masa 1, como no hay fuerza de fricción, no va a haber, o sea, no hay fuerza acá de fricción, solamente sería la tensión, ni más. Aquí igual hay una tensión. El peso en X mm, y nada más. Entonces queremos saber el ángulo, ¿no? A ver, aquí. Uy, ya sí, peso. Si acá nos dice que hay 30, acá hay 90, acá tiene que haber 60, que es el ángulo entre WX y W. Entonces, lo que vamos a aplicar acá va a ser sumatoria de todas las fuerzas en X igual a masa por aceleración, ya que está en movimiento. Despejamos aceleración, va a quedar sumatoria de fuerza igual a masa, perdón, sobre masa. Entonces, en X simplemente va a estar una tensión positiva, que es esta de acá. Todo lo que vaya en la misma dirección que la aceleración es positivo, ¿ya? Esta tensión va en la misma dirección que la aceleración, positivo. Esta tensión va en sentido contrario de la aceleración, negativa. Este peso en X va en el mismo sentido que la aceleración, positivo. Entonces, la aceleración va a ser tensión y tensión se van. Peso en X es peso coseno del ángulo sobre masa. La aceleración va a ser peso, masa por gravedad, coseno del ángulo, en este caso va a ser 60 sobre masa. Masa con masa se va a ser gravedad coseno de 60. Entonces, no se pueden porque son diferentes masas, ¿no? A ver, vamos a ver. Claro, esto está mal, esto está mal. Estamos haciendo una sumatoria de fuerzas en todo lo que es en todo este sistema. ¿Ya? En todo el sistema estamos haciendo sumatoria. Por lo tanto, no es una sola masa, ¿no? Es la sumatoria de todas las masas del sistema. Eso estaba mal. Sumatoria de masa. Aquí es sumatoria de masa. Sumatoria de masa y sumatoria de masa, sumatoria de masa. Entonces va a ser masa. En este caso es masa 2, porque este es el peso. Masa 2 por gravedad por el coseno de 60. Acá es sumatoria de masas, masa 1 más masa 2. Ahora recién. ¿Ya? Entonces va a ser masa 2, 8. Gravedad 9.8, coseno de 60. Masa 1, 12, más masa 2, 8. Y tendríamos la aceleración.
12 más 8. Sería 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Esa sería la aceleración. Ahora queremos la tensión. Para calcular la tensión simplemente nos vamos a un solo diagrama, o sea, a un solo sistema. Lo podemos dividir este sistema en dos. Este es el más fácil. Entonces vamos a ir a ese. Hacemos sumatoria de fuerzas solamente en este sistema, igual a masa por aceleración. En este sistema solo está en el eje de las X, este es el eje de las X, la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a la masa de este sistema por la aceleración. Tensión igual a la masa de este sistema, que es 12, por la aceleración 1.96. Entonces la tensión va a ser 12 por 1.96, daría 23.52 newtons. Listo. Y como esta misma tensión es la misma, esta tensión es la misma que esta, entonces es la misma, ¿no? Esto lo pueden hacer igual a este sistema calculando la tensión y les va a salir lo mismo. Entonces esa sería la tensión. ¿Alguna duda? Vamos a hacer uno más. Mm, mm. A ver, ¿cuál podemos hacer? Mm, La 13 entra cinemática en la 13. Ahora vamos a hacer la 13, la última. Mm, A ver, 3 segundos. Ya. Entonces vamos a ver. Dice, sobre un cuerpo actúa una fuerza constante de 50 newtons. Adquiere una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar la masa del cuerpo, su velocidad a los 10 segundos y la distancia recorrida en ese tiempo. Ya, esto es fuerza igual masa por aceleración. A ver, fuerza igual masa por aceleración. La masa va a ser fuerza sobre aceleración. Entonces la fuerza es 50 newtons, la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Todo en sistema internacional, entonces va a ser 50 dividido entre 1.5 daría 33.333. 33.33 kilogramos. Ya tendríamos el inciso A. Ahora, su velocidad a los 10 segundos. En este caso hay tiempo, hay un tiempo. Entonces, tenemos aceleración, eh, tendríamos la velocidad, a ver, no tenemos, ¿no? Vamos a poner las aceleraciones de cinemática. Una es variación de velocidad igual 2 veces aceleración tiempo. En este caso nos están dando un tiempo y y la aceleración la tenemos. Podríamos utilizar esta, ¿no? Sabemos que esto parte de un reposo, por lo tanto va a ser velocidad inicial igual 0. Así que vamos a ocupar esta. Velocidad final menos velocidad inicial igual raíz de 2 veces aceleración tiempo. Velocidad inicial es 0 porque es parte del reposo. Entonces la velocidad va a ser 2 aceleración tiempo. 2 veces la aceleración 1.5 por un tiempo de 10 segundos. Y listo. Sería raíz de 2 por 1.5 por 10. 5.48 metros sobre segundo. Ya. A ver. Ah, no, no, no. Esto está mal, está mal, está mal. Esto está mal. Esta fórmula no es aceleración tiempo, esto es aceleración distancia, me estaba confundiendo.
Ya, vamos a ocupar la otra. Esta no tiene nada que ver. Vamos a ocupar esta. Esta era, este, distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Una vez teniendo la distancia, ahí vamos a encontrar ya la velocidad. Velocidad inicial 0. Entonces vamos a calcular primeramente la distancia. Este no va a ser el inciso B. Este va a ser el inciso C. Entonces va a ser un medio, aceleración 1.5 por el tiempo al cuadrado, 10. Vamos a calcular la distancia. Sería 75 metros. Entonces ahora sí podemos hacer el inciso B, que es variación de velocidad igual raíz de 2 veces aceleración distancia. Esto va a quedar como velocidad simplemente porque la velocidad inicial es 0. Entonces va a ser 2 por 1.5 por 75. Ahora recién. Sería raíz de 2 por 1.5 por 75. Ahora, si la velocidad en 10 segundos es 15. Eso sería. Ya. Eso sería todo. ¿Alguna duda? No todo claro. Ya. Vamos a hacer. Da para uno o dos más. Hay tiempo. A ver. ¿Cuál será la intensidad de una fuerza constante al actuar sobre un cuerpo que pesa 50 newtons si después de 10 segundos ha recorrido 300 metros? Es decir, esa puede ser. ¿Cuál será la fuerza aplicada de un cuerpo que pesa 12.800 newtons si lo hace detener en 35 segundos? La velocidad en el instante de aplicar la fuerza era de 80 kilómetros sobre hora. Eso también. Aunque son similares, puedo hacer la 14. Un cuerpo posee una velocidad de 20 centímetros sobre segundo y actúa sobre una fuerza de 120 newtons, que después de 5 segundos la hace adquirir una velocidad de 8. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Esta está igual para hacer. A ver, vamos a hacer esas dos. 14 y 16. 14 y 16. Ya. A ver. Primero la 14. Dice, ¿cuál será la intensidad de una fuerza constante al actuar sobre un cuerpo que pesa 50 newtons? Peso del cuerpo, 50 newtons. Si después de 10 segundos nos da un tiempo de 10 segundos y una distancia de 300 metros. Uf. Tenemos el peso. Peso igual masa por gravedad. Podríamos encontrar la masa, que es peso sobre gravedad. La masa va a ser 50 newtons sobre 9.8. Masa 50 sobre 9.8. Una masa de 5.1 kilogramos. A ver. Ya. Ahora, ¿cuál será la intensidad de una fuerza constante al actuar sobre un cuerpo de peso? Ya. Tendríamos que encontrar la aceleración. Entonces, a ver, podríamos utilizar la fórmula de distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio, aceleración tiempo al cuadrado. O la fórmula de distancia. No, esta sería. Esta sí o sí. Esto es 0. Va a ser distancia igual a un medio, aceleración tiempo al cuadrado. Tenemos que despejar aceleración. Este 2 de que está dividiendo pasa a multiplicar y este tiempo pasa a dividir, ¿no? Entonces sería aceleración igual 2 por la distancia 300 por el tiempo al cuadrado. Y ya tendríamos la aceleración. 2 por 300 sobre 10 al cuadrado da una aceleración de 6. Entonces tenemos la aceleración que es 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora la fuerza, queremos calcular la intensidad de la fuerza. Primera ley, no, segunda ley, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. La fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración, por lo tanto va a ser masa.
5.1 kilogramos. Aceleración 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. 6 por 5.1 daría 30.6 newtons. Y esta sería la fuerza. Ya, listo. ¿Alguna duda? A ver, vamos a hacer la, 10 la 16. Ya. Dice, un cuerpo posee una velocidad de 20 centímetros sobre segundo, que en un segundo avanza 20 centímetros y actúa sobre él una fuerza de 120 newtons, que después de 5 segundos le hace adquirir una velocidad, bueno, velocidad inicial, velocidad final, de 8 centímetros sobre segundo. Está frenando, si se dan cuenta, va frenando, o sea, esta fuerza es opuesta al movimiento. ¿Cuál es la masa del cuerpo? Listo. A ver, tenemos un cuerpo que va a tener una cierta velocidad inicial, ¿no? Va a ir hacia este lado del cuerpo, una velocidad de 20 centímetros sobre segundo, pero va a haber una fuerza que lo está oponiendo. Podríamos llamarlo fuerza de fricción porque se está oponiendo. Es esta fuerza, la fuerza F, que es de 120 newtons, se está oponiendo al movimiento, ¿no? Podría ser la fuerza de fricción. Y por lo tanto este cuerpo va a empezar a frenar. Su velocidad acá va a ser 8 centímetros sobre segundo, ¿no? Va a empezar a frenar. Esto pasó en un tiempo de 5 segundos, ¿no? Todo este cambio de sistema pasó en 5 segundos y nos piden la masa del cuerpo. Entonces vamos a ocupar la definición de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por lo tanto, si cambió su velocidad fue un cambio a ver, de 20. Lo vamos a hacer todo creo que en internacional. Ya lo vamos a pasar a internacional. 20 centímetros sobre segundo es 0.2 metros sobre segundo, ¿ya? Menos 8 centímetros sobre segundo es 0.08 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque un metro tiene 100 centímetros. Solo es dividir entre 100. Ahora el tiempo. El tiempo es 5. Tendríamos ya la aceleración. Sería 0.2 menos 0.08 sobre 5. Daría 0.024. 0.024 metros sobre segundo al cuadrado. Está bien. Ya, 0.024 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la masa del cuerpo? Aplicamos sumatorio de fuerza igual a la masa por la aceleración. En este caso, nos están diciendo que la fuerza que actúa aquí va a ser simplemente la fuerza opuesta, que es 120 newtons. La masa, por lo tanto, va a ser fuerza sobre aceleración. La masa va a ser 120 newtons, que es la fuerza en el eje de las X, sobre la aceleración 0.024. Sería 120 sobre 0.024 daría 5.000. 5.000 kilogramos. Y eso sería. A ver. ¿Alguna duda?
Eso sería todo. ¿Alguien tiene por si acaso algún ejercicio que quiera que haga? ¿O tiene alguna duda antes de terminar? ¿O todo está claro? No, todo claro, gracias. Dice. Ya. Entonces eso sería todo. Sería todo por hoy. Nos veríamos sábado, ¿no? Para su laboratorio. ¿Listo? Entonces nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.